Perdonen que vuelva a intervenir, pero vuelvo a ver un tema conjunto que creo que es muy clave para la temática, el giro cultural que aquí nos ha convocado. Visto desde una perspectiva, si no fueran súper amigos míos y colegas y muy queridos, habría una interpretación que diría que desde la biología, la neurología y desde la tecnología nos ponen cerco a la cultura. Y me temo que el doctor José Luis Borges diría, y no solo eso, sino al espíritu. Es decir, por, diríamos, la izquierda biológica se reduce el espacio de lo meramente cultural por reivindicar, además legítimamente, porque sin cuerpo, bueno, yo nunca he estado sin cuerpo, como me conozco, es evidente, bueno, al menos yo. Vale, eso dejaremos. De momento, hablo yo, no conozco eso. Entonces, desde ese lado parece que hay un cerco que limitaría eso que llamamos pues, espíritu, alma o incluso cultura. Por el otro lado, la doctora Maite, la doctoranda Maite, está planteando que, con tesis de Carbonell, diciendo que somos lo que somos humanos gracias a nuestra tecnología, a nuestra evolución que viene marcada por nuestro cambio de tecnologías hasta las TIC actuales, desde el fuego, pasando por la escritura, etc. Lo ha explicado muy bien. Parece otro cerco, otro que también limita. Casi diríamos que, bueno, la biología amenaza a lindar con la tecnología y sobraría lo demás. Contraataque. Por supuesto, la tecnología es cultura. Quiero que eso quede claro y no lo niega ninguno de los autores ni la doctora Maite. Es decir, una manera, la cultura no es solo un libro, no es solo una idea abstracta, la cultura es algo concreto. Bueno, puede ser también algo concreto. Lo más concreto que hace el humano también es cultural. Este micro que parece está lleno de cultura, de tecnología, pero también de cultura, porque la tecnología es cultura. Aquí hay ideas, hay proyectos, es concreción de esfuerzos enormes de científicos y que han hecho posible que un bastón parlante. Aquí habla un señor afónico y allí sale una voz enorme, ¿no? La tecnología es también cultura. Hombre, no puedo decir que la biología sea también cultura, pero sí que puedo sostener que la biología humana es la clave, condición de posibilidad de la cultura humana. Somos y podemos hacer cultura y tecnología porque hay una biología que nos lo permite, unos genes, y en ese aspecto tiene toda la razón el doctor Cardoso. Con lo cual, el cerco, o esa aparente aproximación de biología y tecnología que echaba fuera la cultura y seamos ya a espíritu, etcétera, no es tan así. Porque esa biología permite algo así como la mente humana, permite algo así como el pensamiento, algo así como el espíritu, dirían una tradición enorme, algo así, digamos, como el alma, para utilizar un alma, como una idea, una palabra muy arriesgada, muy importante en nuestra cultura. Bien, entonces voy a la pregunta. Creo que se ha planteado muy bien la problemática última, que es bastante antigua. La problemática última es, parece que la cultura tiene que ver con la biología, con la neurología, parece que la cultura y el espíritu tienen que ver con la tecnología, puesto que nos afecta, pero evidentemente no es solo biología.
no es solo neurología ni es solo tecnología. Eso se dice en estos ámbitos, que la cultura y el espíritu, digamos la mente, para utilizar un término más neutro, es una cualidad emergente. Una cualidad emergente quiere decir algo que presupone otras cualidades, pero no se desprende directamente de ellas. Es eso que todos decimos tan fácilmente, que de momento es terrible porque cualquier día va a pasar, pero un ordenador todavía no piensa. Procesa información más rápido que ninguno de nosotros, pero todavía no piensa, todavía no es mente. Y el doctor José está diciendo, todavía no es espíritu, ni lo será nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese cerco no, de alguna manera no culmina. ¿Por qué? Porque tanto biología, neurología como tecnología tienen que poder explicar, y para poder llegar a la tesis que ha sostenido el doctor Cardoso, que yo afirmo, que es que el giro cultural tiene que ir acompañando las ciencias naturales, y que por lo tanto hemos de evitar hablar de una cultura que anda por allí suelta y, digamos, una biología o una tecnología por allí suelta. Nosotros somos ese ovo tecnológico, biológico, porque además, si no fuera nuestra biología, con una biología de simio no podríamos hacer esta diferencia, ahora por ahora. En el planeta de los simios ya veremos, ¿no? Pero al momento no. Entonces, la pregunta importante es, ¿cómo ven ustedes el salto a una cualidad emergente que, y allí aparece toda una divergencia? A esa cualidad emergente llamémosla cultura o llamémosla mente, pero que muy claramente el doctor José puede decir, eso es espíritu, y eso es lo que hace que el humano sea humano y con una dignidad enorme, etcétera. Bueno, tampoco lo puedo rebatir. Le puedo recordar, y él lo sabe, por eso reivindica Dionisos, que eso se expresa a través del cuerpo y de sus pasiones y de sus impulsos y sus deseos, pero no es tan solo máquina, como decía Descartes. Aparece allí un salto emergente, y lo mismo a la profesora Maite con la tecnología. De acuerdo, el fuego nos hizo, la escritura más, la imprenta más, y las tecnologías hoy nos hacen y casi nos deshacen. Usted lo ha planteado muy bien. Pero ¿cómo, es decir, cómo se genera algo así, que unos lo ven como espíritu y alma, otros lo pueden ver como mente y cultura, unos lo pueden ver muy materialísticamente como efecto de una máquina corporal, y otros, entonces, ese salto de una cualidad emergente que tiene unas características que no tienen sus componentes anteriores. Este es el gran problema, no lo invento, pero me parece que tenemos aquí dos estudiosos que se lo han planteado y que tienen que, por nosotros, intentar ayudarnos un poco en esa línea, ¿no? Perdón, el abuso que hoy hago. Muchas gracias. Sí. Un comentario a las dos intervenciones para subrayar un poco la continuidad de la mesa redonda con la anterior, que puede ser mayor de la que parece a primera vista. El profesor Renato ha hablado del debate sobre la naturaleza humana y ha recordado momentos claves en ese debate, ¿no? Como son la figura de Hobbes, Locke, padres fundadores de la idea que todavía hoy es hegemónica sobre el Homo economicus, que es básicamente calculador, egoísta y orientado a sus necesidades básicas. Esta idea surge de una determinada religión, que es la calvinista,
y es su idea del hombre caído. Esa es la imagen a partir de la cual se construye, si no me equivoco, el cálculo del individualismo posesivo. Es decir, las únicas virtudes públicas con las que se puede contar son esos vicios privados, que dice Mandeville, que son el deseo de poseer, y que es el único impulso que reconocen los ingleses que fundarán el capitalismo en ese momento. Y en cambio Leibniz y Shaftesbury, que son de la misma generación, dicen no, hay más cosas que nos mueven, ¿no? En la naturaleza humana no es solo eso. Es decir, ese debate religioso que el profesor José nos hablaba antes está en la raíz de la imagen que nos da hoy el capitalismo de nosotros mismos y que se rechaza. Y la antropología filosófica es verdad que quizá no está totalmente al día, pero tampoco es del siglo XVIII. Estoy pensando en Helmut Plessner y Arnold Gehlen, que trabajan con una imagen del hombre bastante más actual de lo que pueda parecer. Y su imagen del animal simbólico y de la posición excéntrica del hombre sería bastante compatible con lo que hemos oído hoy. Y mi segundo comentario está en relación con la exposición tan sugerente que nos ha hecho Maite sobre las diferentes fases de la evolución del hombre y su relación con las diferentes etapas tecnológicas. La cuestión que queda en el aire es por qué lo del hombre permanece durante miles de años en la etapa de la tribu, ¿no? ¿Por qué la fuerza de la tradición puede servir para algunas tribus y algunos clanes hasta hoy, que viven en armonía con su entorno? ¿O por qué la tecnología babilonia o egipcia, que era en su momento la mejor, no les hizo cambiar, sino que eran sociedades que no tuvieron ninguna crisis, sino que evolucionaron de una manera bastante estática? ¿Qué quiero decir? Que solo cuando hay ese momento de ruptura que ya se llama el tiempo axial, el Achsenzeit, es decir, cuando aparece la reflexión, la imaginación de que podría haber una sociedad distinta, de que podríamos vivir de otra forma, es cuando se rompe con ese ciclo de la tradición y deja de tener fuerza legitimadora. Y es esa imaginación de pensarnos otra sociedad la que nos hace avanzar, no solo las posibilidades tecnológicas. Nos vemos ahí para abrir un poco el debate. Eu queria fazer, a minha pergunta é bem concisa. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Renato, até em continuação do debate que a gente começou a ter outro dia já. Professor, na sua exposição, o senhor falou muito na contextualização sobre a questão de natureza humana, a evolução dessa ideia de natureza humana, e falou também uma determinação do humano, né? Ou seja, aquela que seria, vamos dizer assim, a nota que define o homem enquanto homem, né? Não sei se seria essa a ideia, mas você pode esclarecer depois, né? Assim, a minha pergunta é a seguinte: como a ciência pode, as ciências naturais, no caso, se arvorar de uma posição de definidora ou de pesquisadora disso que se chama natureza humana, depois de uma crítica tão radical no final do século XIX, por exemplo, por Nietzsche, né, que colocava a ciência como um dos novos ídolos da modernidade, né? Como é que é possível que a ciência, após uma crítica dessa, tome para si essa tarefa de falar sobre isso que se chama natureza humana? Assim, a minha pergunta, em suma, é a seguinte: a ciência não esquece com isso que ela tem um horizonte histórico também? Não a pesquisa, a teoria, mas a ciência enquanto ciência. Assim, a pergunta que poderia ser dita da seguinte forma, né? É possível conciliar Schopenhauer e neurociência? Bom, só para terminar o ciclo de indagações em relação a esse excelente, inspirador, criativo painel, eu quero dizer duas ou três coisas muito rápidas. A primeira delas é que, muito embora ambos preferissem que nós disséssemos que vocês estão fazendo ciência,
Estão ambos fazendo filosofia, porque só estão, não é, professor Maios, tentando responder a pergunta essencial da filosofia de todos os tempos: o que é o homem? Como é que eu posso compreender esse ser desgraçado ou abençoado que está preso em uma transição entre um animal e um Deus, e que não consegue nem ser plenamente um Deus, nem muito menos ser apenas e tão somente um animal. Por isso vocês estão ambos de parabéns pelas exposições interessantíssimas, acho muito criativas e muito inspiradoras. Eu penso, com o professor Renato, estou de pleno acordo com ele, que nós precisamos dar conta do conhecimento científico. Afinal, Hegel já nos ensinou que não é possível fazer filosofia desconsiderando a ciência, não é? Sobretudo a boa ciência, ou seja, a ciência mais avançada, que é aquela que está a ponto de comprovar a existência do espírito, e a física quântica está muito perto disso, né? Sem dúvida nenhuma. E eu penso, professor Renato, que na verdade, ao invés de naturalizarmos o giro cultural de alguma forma, fisicizarmos as ciências, o que nós temos que fazer é como fazem os bons físicos do tempo presente, que estão transformando a física, também ela numa ciência humana, transformando a biologia, também ela numa ciência humana, transformando todas as ciências. A expressão correta é fecundando as ciências exatas pelas percepções que nos trazem as ciências culturais, para que elas não sejam inférteis ou inverídicas, mentirosas, porque as ciências exatas já são de per si uma mentira. Não existe exatidão alguma em ciência alguma, ao contrário, o que nós temos são pontos de vista, e os pontos de vista são, como comprova a física contemporânea, plenamente capazes de alterar o próprio objeto que está sendo trabalhado. Então não se trata de naturalizar as ciências culturais, mas sim de culturalizar as ciências naturais, ou de perceber que a natureza reside na cultura. Não existe a natureza tomada isoladamente, abstratamente. Toda a natureza que existe é uma natureza cultural. Nessa direção, as aportações da professora Maite, ou Maite, como ela prefere ser chamada no Brasil, são também muito ricas e muito inspiradoras, porque nós nos acostumamos a trabalhar as três revoluções que deram origem ao Estado de Direito como sendo o vapor, a eletricidade e a telemática, ou esse momento, e Vossa Senhoria, com muita habilidade, coloca o fogo, a imprensa e a internet, e comungamos de uma série de preocupações, mas também de uma esperança funda no ser humano, a quem compete, segundo nos diz a Bíblia, dominar a natureza toda, a tecnologia toda, e portanto a nós compete comandarmos esses elementos e aportações que as ciências naturais trazem e que as tecnologias trazem também. Parabéns a ambos, e também a professora Karine pela excelente moderação da mesa. Muito obrigado.